Y cerramos el año hablando de guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Dios te abre los ojos y te revela exactamente por qué quiere que ores y te muestra el mundo invisible cuando estás lleno del Espíritu Santo y te pone a pelear, porque el reino de Dios avanza a fuerza de oraciones y ayunos para derribar principados y potestades. Dios me dio una visión muy tremenda para cerrar el fin de año y me mostró los principados y gobernadores de tinieblas y potestades que controlan el narcotráfico, el crimen, los homicidios, la drogadicción en nuestros países. Yo volteé hacia los cielos y vi un ser que pensé que era un ángel volando que tenía armas. Y cuando lo vi bien tenía una cara horrible y tenía el sello de la marihuana, hojas de marihuana en su ropa. Y tenía una cara espantosa y empezó a crecer y se hizo gigantesco. Y se me ordenó que lo atacara en oración con las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que yo te pido que me ayudes con ayunos y oraciones, porque Dios para fin de año me ordenó atacar a las huestes malignas, a los principados y potestades que controlan el narcotráfico, los homicidios, la violencia en nuestras naciones, la drogadicción. Y empecé a obedecer esa misión que Dios me encomendó. En cuanto inicié la guerra espiritual, empezó una batalla espiritual tremenda. Todo el día, toda la noche, Dios me ha mostrado en visión que tenemos armas poderosas y que cuando las usamos en el nombre de Jesús, hablar en lenguas, profecía, etc., realmente les disparamos y realmente les hacemos daño. Y los ángeles pelean contra ellos y cuando los atacamos a las huestes de maldad, los ángeles empiezan a ganar. Entonces, los ángeles y la iglesia somos colaboradores en la guerra espiritual en el mundo invisible. Realmente se pelean ángeles y demonios. Y si no oramos, va a haber más homicidios. Si no oramos, va a haber más abortos. Si no oramos, va a haber más políticos corruptos. Si no oramos y ayunamos, se va a legalizar el aborto, la eutanasia. Todo lo malo va a avanzar. Ahora, dentro de la iglesia no todos tienen al Espíritu Santo. No te van a entender. Cuando el Espíritu Santo te muestra algo, te revela algo, te da una orden, los de la iglesia, la mayoría no te van a entender porque no todos los que están en la iglesia cristiana están en el reino de Dios. ¿Me escuchaste bien? No todos los que están en la iglesia cristiana están en el reino de Dios. Los que realmente están en el reino de Dios y ven el mundo invisible son muy poquitos. Son a los que Dios usa, son los que son como niños, son los que nacieron de nuevo del agua y del Espíritu, los que están llenos del Espíritu Santo. Te van a empezar a pasar cosas del reino de Dios que los mismos cristianos no te van a entender, incluso pastores no te van a creer, no te van a entender, porque los que somos del Espíritu somos como el viento, no se sabe de dónde viene ni a dónde va, solo se escucha el sonido. Así que Dios te va a abrir los ojos, te va a mostrar cosas del mundo invisible en este nuevo año 2021. Pero Él quiere que tú avances, que ores, que ayunes. Por ejemplo, los piquetes en la cabeza, casi nadie cree, pero los piquetes en la cabeza y en todo el cuerpo son discernimientos que Dios da, son sensores de guerra espiritual. Por ejemplo, si te da un piquetazo en la cabeza de la nada, Dios te está avisando, se está acercando un demonio, atácalo en el nombre de Jesús y lo reprendes y desaparece. Y tú aprendes a utilizar los discernimientos y las armas espirituales del mundo invisible que Dios te da, pero la gente no te va a creer. Es importante que tú aprendas a ser un varón, una mujer de ayuno, de oración, de guerra, que reprende, que cuando Dios te da un discernimiento, un demonio de inmoralidad sexual, un demonio de incredulidad, un demonio de idolatría, un demonio de crimen. Por ejemplo, a mí Dios me ha avisado, quiero que ates al demonio de crimen que está influenciando en gente drogadicta a ir a robar a la colonia que está por tu casa. Quiero que los ates y los eches fuera. Y desde que hice eso, se acabaron los robos en esa colonia. Ya no hay más gente merodeando por ahí. Es impresionante cómo tú maduras, tú creces y Dios te revela cómo pelear la batalla espiritual, la guerra espiritual en el mundo invisible. Así que, hermano, amigo, ponte a pelear. Y Dios me encomendó echar de regreso al abismo las huestes satánicas que quieren causar homicidios, revueltas, violencia. El diablo sabe que viene el arrebatamiento de la iglesia,
pero mientras está la iglesia en la tierra tenemos autoridad. Jesús dijo: aquí yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo te platico que desde que Dios me ordenó atacar a los principados y potestades satánicos en los aires de nuestros países para expulsar todo crimen organizado, he vivido una guerra espiritual impresionante, al punto de que me postro a orar en mi cuarto, doblo mis rodillas en el piso, cierro los ojos para empezar a orar y veo una cara satánica que viene volando y Dios me ordena: atácalo, repréndelo. Y obviamente me pica la cabeza, lo ataco, lo reprendo en el nombre de Jesús. Te vas, diablo, y veo cómo cae derribado y derrotado y quebrantado ese diablo. Pero la guerra es real. Todo lo que ocurre en el mundo físico es producto del mundo invisible, y si alguna desgracia ocurre en las naciones, por ejemplo, se acaba de aprobar el aborto en Argentina. ¿Eso sabes por qué fue? Fue porque el pueblo de Dios no está orando, no está ayunando, no está clamando. El reino de Dios avanza a fuerza de oración, de ayuno, de clamor, de gemido, de oración en lenguas. Hermano, amigo, se necesitan soldados que se encierran a su cuarto, se tiren al piso y peleen la guerra espiritual. ¿Tú lo estás haciendo? ¿O eres débil, eres flaco? Gloria a Dios. Bienaventuradas las iglesias de ayuno, de oración, que están usando el escudo de la fe, soportando los embates del diablo, porque el diablo ataca a las iglesias que oran y que ayunan y que viven en santidad, que son de sana doctrina y que son llenos del Espíritu Santo. Las iglesias que oran a Dios para que Dios quite la corrupción, que quite el aborto, que quite la homosexualidad, que quite la idolatría de sus países, que quite la brujería, que quite el aborto, las leyes de aprobación de droga. Todo eso que está intentando avanzar y tomar control, todas las tinieblas. Hay iglesias que están avanzando, son iglesitas pequeñitas, que el diablo cómo las ataca, que el diablo cómo les intenta traer división, problemas, dificultades, que se peleen entre ellos, pero la iglesita en los mandamientos de Jesús, usando el escudo de la fe, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, avanzando, pero Satanás ya ha roto muchas iglesias, Satanás ya ha logrado destruir iglesias y hacer que pastores prediquen tonterías, que en sus púlpitos prediquen basura, que se haya metido la inmundicia a la iglesia y no sea una iglesia de santidad, sino las mujeres vistan ropa provocativa, los pastores predican tonterías, los jóvenes no los meten en una doctrina de santidad. Pero hay iglesitas que están haciendo avanzar el reino de Dios y realmente les hacemos daño a las tinieblas, realmente, cuando oramos en el Espíritu en el nombre de Jesús. Y hay siervos de Dios que están discipulando a otros siervos más pequeños, o padres de familia que son el sacerdote del hogar, que ellos están soportando una guerra espiritual tremenda, terrible, y la gente no se da cuenta. Hay pastores, evangelistas, profetas, siervos de Dios, llamado a maestro, que ellos están llenos del Espíritu Santo y están guiando a muchos recién convertiditos en Jesús, y Satanás les está echando una guerra terrible. Ellos están soportando y resistiendo con el escudo de la fe los embates del diablo, y tú no sabes que a los que predicamos la verdad del evangelio el diablo nos ataca más, pero estamos resistiendo por la gracia de Dios, con la armadura de Dios. Así que ora por quien te predica, ora si tú te estás alimentando con la palabra de Dios, de algún siervo de Dios, tienes que orar por él, porque el diablo los ataca más a ellos. Papá, ora por tus hijos, ora por tus hijas, por tu esposa, por tu matrimonio, por tu misma vida. Y Satanás ataca más a los que son de ayuno y de oración. El diablo no les da tregua. Así que tú siervo, tú sierva de Dios, si estás bajo continuo y constante ataque del diablo, mantente firme, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mantente firme, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y recibirás grande galardón. No caigas en pecados sexuales, no caigas, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de hablar de Jesús. Estamos bajo fuego intenso de guerra espiritual en el mundo invisible. Burladores, problemas de salud, problemas económicos, problemas de las emociones. Pero hay siervos de Dios maduros que están soportando guerra, y los nuevecitos en Cristo no lo saben. Así que yo invito al cuerpo de Cristo en todo el mundo, a los siervos de Dios,
a levantarse en la fe y pelear la buena batalla de la fe. Cuando tú te atrevas a ganar un alma para Jesús, cuando tú te atrevas a hacer que tu casa, tu hogar, tu familia se santifique, sacar los juegos de video, sacar las películas y caricaturas de Disney, sacar los anatemas, las Barbies, los muñequitos de Disney, los muñequitos, caricaturas japonesas, Winnie Pooh, toda esa basura satánica, unicornios, hadas, duendes. Cuando tú te prepares para ganar a alguien para Jesús y discipularlo bíblicamente o limpiar tu hogar, Satanás te va a empezar a atacar. Pero tú eres un varón de Dios y Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Ezequiel: haré tu frente fuerte contra sus frentes como el diamante. Haré tu frente fuerte contra sus frentes como el diamante. Es importante que tú te mantengas firme, porque Satanás va a intentar atacar, tumbarte, pero Dios te dio un escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Dios te dio un escudo de la fe, así que úsalo. Quizá dirás: es demasiada la guerra que estoy soportando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te puso ahí. Usa toda la armadura de Dios. ¿Qué estás luchando? ¿Por tu matrimonio? ¿Qué estás luchando? ¿Para salvar a tu familia? ¿Qué estás luchando? ¿En tu trabajo hay demasiada maldad, demasiada impiedad? ¿Qué estás luchando? ¿Con tu salud? ¿Tu economía? Plántate firme. Jesucristo, el Rey de Gloria, está pronto a aparecer, para que cuando Él regrese te encuentre como el mayordomo fiel y prudente, cuidando de tu hogar, hablándole la palabra de Dios a tu hogar, viviendo en santidad. Tú arrebátale terreno al diablo, no cedas terreno. No seas como esos cristianos tibios que Satanás les tira un poquito y hace que dejen de orar, que dejen de ayunar, que bajen la guardia en santidad. No, tú arrebata almas del infierno, tú quítale terreno al diablo, que el diablo no te quite a ti terreno y que el diablo no te quite a ti almas o tu propia alma. La guerra espiritual es real. Estamos en el mundo invisible en una guerra feroz. Y yo te digo, desde que Dios me encomendó empezar a pelear y me lo ordenó, empezar a pelear contra las huestes satánicas del crimen organizado y homicidios, aumentó la guerra espiritual en mi vida. Aumentó. ¿Qué es la guerra espiritual? No lo puedes entender hasta que recibes al Espíritu de Dios y empiezas a sentir en tu espíritu las oleadas de huestes satánicas que vienen contra ti y quieren atacarte en toda manera, quitarte la paciencia, que te enojes fácil, que caigas en pecado, y tú sientes esos dardos como golpean contra tu armadura y tienes que levantar fuerte en alto el escudo de la fe y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quizá tú eres los de solo confío en Dios, pero nunca atacas. No, ataca a los diablos, ataca a los demonios. Cuando tú quieras hablar el evangelio en tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela, en tu colonia, cuando tú arrebates un alma del fuego del infierno, va a venir contraataque satánico. Tenlo por seguro. Si tú logras sacar a alguien de la idolatría, de la brujería, de la homosexualidad, de la fornicación, de la hechicería, si logras sacar a alguien de la adicción a los videojuegos, si logras sacar a alguien del pecado y pasarlo al reino de Dios, al reino de la luz, por la predicación del evangelio, va a venir contraataque del diablo. Si logras sacar a tu familia de la idolatría, si logras sacar a tu familia del pecado, del alcoholismo, de la impiedad y de la iniquidad, los demonios se van a enojar porque les arrebataste un alma y te van a atacar. Así que pórtate varonilmente, esfuérzate en Cristo Jesús. Y yo te digo el primer versículo que Dios me dijo, el primer versículo de toda mi vida, segunda de Timoteo 2:3, dice: tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Estar bajo constantes embates de guerra espiritual no es fácil, es bien difícil, pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el diablo no te engañe. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús dice la palabra en Colosenses: Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en su victoria de la cruz. Y Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo los venció, están derrotados.
Tu armadura te puede cubrir de todos esos ataques. Dios solo quiere que tengas paciencia. Dios solo quiere que te mantengas firme. Este 2021 será un año de guerra espiritual intensa, porque nos estamos acercando al arrebatamiento de la iglesia. Guerra espiritual intensa. El diablo a toda costa va a querer que caigas en pecado. A toda costa va a querer que te desanimes. A toda costa va a querer que pierdas la fe. Satanás no está jugando. Quiere destruirte, quiere despedazarte, pero Dios te dio una armadura y Dios te va a dar la gracia para vencer a Satanás. Mantente firme. Tú tienes un espíritu vivo en Cristo Jesús adentro de ti, y cuando tú vas caminando tú no lo sabes, pero hay guerra espiritual a tu alrededor, pero tu espíritu pelea. Acuérdate que somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, así como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nuestro cuerpo físico no nota lo del mundo invisible, pero nuestro espíritu sí. Y hay una batalla. Cuando tú duermes, tu espíritu pelea. Cuando tú estás dormido, tu espíritu pelea, desenvaina la espada. Si tú alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, si tú memorizas los mandamientos de Jesús, si tú hablas en lenguas, si tú estás cantando alabanzas, etc., si tú niegas el pecado y no quieres pecar y obedeces a Dios, tú estás fortaleciendo tu espíritu, y ese espíritu tuyo al cual Jesús le dio vida va a entrar en combate directo con los demonios. Así que, hermano, hermana, yo quiero con este video que tú te mantengas firme, que tú entiendas que estás en guerra. Usa las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y atácalos. Por ejemplo, reprendo la potestad demoníaca de idolatría que está sobre mi país. En el nombre de Jesús la ataco y la echo fuera. O reprendo la potestad demoníaca de homosexualidad, la echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el resultado de la guerra espiritual? Si la perdemos, las almas van a acabar en el infierno. Incluso la tuya podría acabar en el infierno si tú pierdes la batalla espiritual y el diablo logra quitarte tu armadura y regresarte al pecado. Si vencemos la guerra espiritual, vamos a hacer que menos almas vayan al infierno. Al hacer retroceder las tinieblas, se quita la dureza del corazón de la gente,